¿Qué tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Este es nuestro espacio de análisis, de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda, distintas lecturas, distintas visiones siempre sobre los hechos que nos importan a los colombianos, para que usted allá en casa se haga su propia conclusión con toda esa información que dan nuestros invitados especiales, cada uno desde su orilla. Dicho esto, nuestro tema del día, vamos a analizar esa insistencia del presidente Gustavo Petro en la Asamblea Constituyente. Volvió a hablar de la misma y esta vez con un ingrediente adicional, propuso cambiar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Constitucional justo después de la elección de Carlos Camargo allí en el Congreso de la República, que fue una elección bastante criticada por el presidente Petro. La Asamblea Nacional Constituyente genera polémica porque hay distintas lecturas. Hay quienes aplauden y dicen que es necesaria para que las reformas sociales de Petro se lleven a cabo, y otros dicen que lo que hay son riesgos de institucionalidad y además incapacidad de gobernar y de ejecutar del gobierno, excusándose en este argumento. Ya vamos a entrar en el debate, pero antes veamos una nota de contexto para conocer los detalles de lo que dijo el presidente Petro tras este anuncio. El presidente Gustavo Petro volvió a encender el debate político al insistir en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X. El proceso constituyente depende de las firmas de la ciudadanía y del nuevo Congreso que se elija. Que la lista que se proponga sea una lista pro-constituyente y vuelva a realidad la orden del pueblo con sus firmas. Además lanzó duras críticas al Congreso actual, al que calificó como un obstáculo para avanzar en sus reformas. Con un Congreso como el que eligió el pueblo en el año 2022, no es posible reformas más avanzadas. Alcanzó con la reforma laboral y pensional y creo que fue un gran éxito. Pero la forma de elección del Congreso de tipo clientelar lo limita para asumir más retos democráticos. El jefe de Estado cuestionó la reciente elección del magistrado Carlos Camargo en la Corte Constitucional, asegurando que esta decisión podría revertir los avances logrados en la reforma pensional. El presidente también aclaró que su propuesta no busca la reelección presidencial. Bueno, ya no hay tiempo de reelección, así que saco el tema de nuevo. Para Colombia es de absoluta pertinencia una reforma constitucional en varios temas. Las reformas sociales, la adaptación al cambio climático, la garantía de los derechos de las gentes, la reforma a la justicia para que cese la impunidad y sea la verdad y la restauración de las víctimas. La propuesta ha generado reacciones divididas en el espectro político, con sectores que la ven como una oportunidad de cambio y otras que advierten sobre riesgos institucionales. Bien, pues para analizar precisamente los distintos aspectos alrededor de esta Asamblea Constituyente propuesta por el presidente Petro, les presento a nuestros invitados especiales. Está conectado con nosotros hasta ahora José Jaime Uzcategui. Él es representante por el Partido Centro Democrático. Representante, bienvenido aquí al debate. Gracias por acompañarnos. A ustedes, John, gracias por la invitación. Un saludo especial a la audiencia, a los invitados. Y me excusan que quería acompañarlos en estudio, pero estamos en el proyecto de ley que quiere resolver la crisis del ICETEX y no me puedo ausentar en un proyecto tan importante, pero aquí estoy para que conversemos sobre esta nueva propuesta, esta nueva cortina de humo de Gustavo Petro, que no se dedica a gobernar, sino a generar crisis. Bien, gracias, representante, por conectarse con nosotros. Sabemos que tiene que estar allí, pero gracias por estar aquí en el debate de la otra cara. Saludo también hasta ahora a José Cuesta, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, bienvenido, gracias por acompañarnos. John, gracias por esta invitación y además muy motivado para entrar en este debate sobre la propuesta necesaria de una reforma constitucional para poder consolidar lo que no ha sido posible a lo largo de los 33 años de vigencia de la Constitución de 1991, que es el Estado social de derecho. Saludo también hasta ahora a José Miguel Santamaría, analista político. José Miguel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar acá. Creo que es un tema importante, el cual tiene una trascendencia importante para el futuro de Colombia y importante poder debatirlo en un programa como este. Y también saludo hasta ahora a Juan David Duque, él es analista, activista político. Juan David, bienvenido aquí al debate. John, un abrazo para ti, para la audiencia, a los demás invitados. Muy importante poder debatir de este tema para que la audiencia entienda por qué las instituciones le han fallado a los colombianos. Un país en donde hay 16 millones de pobres, en donde se robaron Reficar, en donde intentaron robarse Hidroituango y en donde, a pesar de las múltiples denuncias, uno ve que los poderosos no caen. Pareciera que el sistema fue construido para favorecer a unos a costa de los intereses de las personas más pobres de este país. Bien, y como decía hace un momento José Miguel, estamos hablando de una idea trascendental para el país, del futuro del país, y hay muchos temas de fondo por abordar. ¿Qué temas abordaría la Asamblea Constituyente? Si es viable o no. El tema
tema de la reelección, que es un fantasma que el presidente sigue negando, pero está latente, y aún más cuando puede no reelegirse el presidente Gustavo Petro, sí, pero sí esa figura puede salir a la luz en esa Asamblea Nacional Constituyente que debe tramitarse en el Congreso. Ya vamos a hablar de eso, pero les propongo zanjar rápidamente en esta primera ronda la propuesta adicional que hace el presidente Gustavo Petro de modificar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Constitucional, que ha generado bastante polémica, sobre todo después de la elección de Carlos Camargo. Representante Uzcategui, ¿usted cómo lee precisamente esta nueva propuesta del presidente, cambiar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte? Es otro disparate. A Gustavo Petro le gustan las instituciones cuando piensan igual que él o cuando toman las decisiones que a él no le convienen. Le gusta el Congreso cuando le aprueban la reforma laboral y la pensional, pero no le gusta y habla de un Congreso corrupto cuando le hunden la reforma a la salud o cuando eligen un magistrado diferente al candidato de gobierno. Entonces las instituciones no pueden estar a merced del capricho del gobernante y sobre todo el presidente de la República, que es una figura muy, pero muy poderosa y necesita contrapesos. Si verdaderamente le interesara una reforma institucional de gran calado a Gustavo Petro, que empiece por proponer que reformemos la comisión de acusaciones de la Cámara, que lo único que le hagan garantizado a Gustavo Petro es impunidad. Se van a cumplir 2 años desde que Nicolás Petro confesó la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña, y es la hora que ni siquiera se tiene un informe de la comisión de acusaciones o una acusación formal en ese sentido. Entonces yo creo que aquí está tratando de acomodar las reglas de juego a lo que él necesita y nos distrae con consultas populares, mientras hoy le está dando estatus político al Clan del Golfo, que es una banda criminal. Y en lugar de hablar y abordar de esos temas cruciales o de la misma Venezuela, que nos tiene al borde de una guerra en la región, nos pone a hablar de constituyentes, de fast tracks, de paz total y leyes de sometimiento que a estas alturas son una cortina de humo, John. Bien, Juan David, su lectura sobre esta nueva propuesta. Ya hablamos de las otras de fondo, pero esta nueva propuesta, ¿es necesaria cambiar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Constitucional? ¿Pone en riesgo ese sistema de contrapesos, como dice el representante Uzcategui? No solo es necesario cambiar la forma en la que se eligen los magistrados de la Corte Constitucional, sino hacer una gran reforma a la justicia. Hoy la justicia está cooptada por clanes, grupos mafiosos y parapolíticos, por ejemplo. En el caso de Medellín vimos como Ramiro Valencia Cosio puso la fiscalía, siendo director seccional de Fiscalías de Medellín, se le vendió a los paramilitares por una cuatrimotro y 2 bolsas de dinero para perseguir y atacar opositores. O como la concejal del Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, que también fue directora seccional de Fiscalías en Medellín y hoy está imputada y acusada por la Corte Suprema de Justicia por falsificar testigos. Entonces lo que vemos es que la justicia se ha convertido en un arma política, la justicia se ha utilizado para perseguir y atacar grupos políticos, y ahí es que genera una gran reforma. Ahora, para el ¿Pero caso... qué tiene que ver eso con la elección de los magistrados de la Corte Constitucional? No solo con los magistrados, hay que hacer una gran reforma a la justicia que incluya a los magistrados. En el caso puntual de los magistrados, que ya voy para allá, vemos que eligen a un tipo que le entregó burocracia al 30% de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que lo ternaran. ¿Quién hoy en su sano juicio cree que el Congreso es un lugar decente donde se toman decisiones sensatas? Si es que el Congreso es la institución más desprestigiada de este país, por encima de cualquier cosa. Últimamente que andan algunos diciendo, no, que es que el Consejo es la salvaguardia de la democracia. En este país durante décadas hemos visto cómo los ciudadanos tienen un hastío permanente por las malas prácticas que tiene el Congreso de la República. En todos los gobiernos, en todos los gobiernos. Por ejemplo, vimos cómo en el gobierno de Álvaro Uribe el 30% de los congresistas se fueron a la cárcel y eligieron magistrados de la Corte Constitucional. Yo creo que esto hay que replantearlo, buscar un sistema que realmente garantice la independencia de la justicia, porque lo que vemos es que las cortes están politizadas y la justicia también. Bien, José Miguel, le pregunto, ¿pone en riesgo el sistema de contrapesos esta propuesta o es necesaria, como dice Juan David? No, hombre, es que yo pienso que una asamblea constituyente, usted sabe cómo empieza, pero usted no sabe cómo termina. Usted no sabe al final qué va a salir de eso. ¿Cierto? Entonces ahí puede salir de todo, porque una asamblea constituyente puede reformar
desde una palabra de la Constitución hasta toda la Constitución. Entonces seguramente una Asamblea Nacional Constituyente hará muchísimos cambios, entre otras, de la elección de los magistrados y eso. Pero a mí lo que me preocupa más y de golpe es lo que no entiendo. Yo no entiendo por qué ahora le entró ese tema de cambiar la metodología de elección de la Corte Constitucional. Cuando eligieron al señor Vladimir, no le preocupó, sino se puso contento el señor Petro, y adicionalmente ahorita él aseguró y dijo que la ternada Balanta no era ninguna, pues como no era de él, o sea, no era una candidata de él. Entonces, ¿qué le preocupa a él? Simplemente hubo 3 ternados y el Congreso eligió a uno de los 3 ternados. Es que no le gusta perder, parece. Complicado. Claro, y esa suspicacia, concejal Cuesta, que pone sobre la mesa José Miguel, es constante, porque dicen, el presidente Petro propone cambiar la forma de elección cuando pierde, entre comillas, la elección del magistrado de la Corte Constitucional, a pesar que él ha dicho de que la magistrada Balanta no era la candidata del gobierno nacional, pero sí la que apoyaba directamente, digamos, gran parte de la bancada de gobierno, porque como dice José Miguel, concejal, pues hubo elecciones de magistrados pasadas que no le molestaban tanto al presidente. ¿Cómo justificar esta propuesta? Bueno, frente a la pregunta original, debo decir que estoy, por supuesto, completamente de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema de elección de las altas cortes. Pero pongámosle un poco de contexto, John, a este tema. Quiero contarle que yo soy autor de un libro que se llama Multitudes por la Democracia, que no es reciente, es de 2018. Y el prologuista es un personaje que se llama Gustavo Petro Rego. Y ahí nos dedicamos, para ponerle contexto y que esto realmente sea serio, a examinar un poco como el decurso de la Constitución de 1991, que ya originalmente establecía como un mandato de carácter constitucional la configuración, construcción, constitución y consolidación del Estado Social de Derecho. Y por supuesto, había un mandato que era el de la reforma política, la reforma al sistema político, que va ligado a la pregunta que usted hace. Por eso le dije, permítame aquí ponerle un contexto más o menos serio, investigado, con algunas reflexiones intelectuales. Mientras nosotros no resolvamos la reforma política, vamos a tener, mire lo que acaba de escribir Cecilia Orozco Tascón, las obscenidades de la elección de Camargo. Luego voy a tratar de darle algún fundamento teórico a toda esta discusión. No se vuelve una cosa allí en donde acuñamos algunas frases digamos, rimbombantes, pero que no tienen sentido y que no tienen fundamento. Mire un hombre tan interesante como Rodrigo Primi, director de Justicia. Se dedica a mirar el tema de Camargo, la elección, el florero de Llorente. ¿Cómo lo titula? Reductio ad Camargum, reducción al absurdo, digamos, traducido en términos más concretos. Eso es completamente inmoral. Ya lo dijo usted. ¿Para qué fue el señor Camargo a la Defensoría del Pueblo? Simplemente para enmermelar. Y después de la enmermelada, yo te doy y tú me eliges. Eso no es un motivo suficiente para entender que efectivamente necesitamos una reforma constitucional. Ojo, no solamente frente al sistema de justicia, la reforma política y el Estado Social de Derecho. Y termino con esto. En el prólogo de este libro, que es de mi autoría, Multitudes por la Democracia, que lo pueden comprar en cualquier librería del país. Sí, los que quieran leerlo. No. Dice Gustavo Petro, presenta una tesis que es completamente válida. La reacción de las extremas derechas a la entrada en emergencia y en vigencia de la Constitución de 1991 fue desarrollar un proceso de rebelión armada, contrarreformista, aupado por los sectores de la extrema derecha, y no le pongo apellidos. El paramilitarismo sencillamente adelantó un proceso de contrarreforma constitucional a sangre y fuego.
Había una pregunta esta mañana, porque usted fue pertinente en esta discusión. ¿Por qué si ustedes, y estoy dentro de los que hicimos ese proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ahora entonces quieren reformar la constituyente, el proceso de la reforma constitucional, o más bien de la Constitución del 91, que se convirtió originalmente en un auténtico tratado de paz para los que venimos de la rebelión armada como miembros del M-19? Justamente por eso, porque aquí lo que no se dice es que entre el 1994 y perfectamente 2018 hubo una contrarreforma constitucional sustentada en una rebelión de ultraderecha de carácter armado, que permitió, por ejemplo, adelantar un proceso de contrarreforma agraria. Bien. Perfectamente 12 millones de hectáreas confiscadas a punta de plomo, a sangre y fuego. Y por supuesto eso rompe toda la lógica de la Constitución de 1991, de la construcción del Estado Social de Derecho. Y termino con esta conclusión. Mientras no hayan una reforma a la Constitución del 91, que entre otras cosas, nos faltó este dato, ¿sabe cuántas contrarreformas adelantaron en el Congreso cuando el Congreso lo manejaba Mancuso? Eso aquí no se quiere decir. El 40-50% está en manos de los paramilitares. Bien. Y adelantaron los procesos de reforma constitucional. Según los expertos en temas constitucionales, hay del orden de 34 contrarreformas constitucionales. Mientras nosotros no logremos una Asamblea Nacional Constituyente que ponga al orden del día el Estado Social de Derecho, las reformas elementales, como por ejemplo la reforma a la salud, la reforma a la vivienda, la reforma, por ejemplo, a la paz. No se me extienda tanto, concejal, porque si no el desequilibrio es tenaz. No se me extienda tanto, pero entendido el punto, concejal, ya hablamos de esos temas de fondo importantes. Les pregunto ahora a todos por este argumento, representante Uzcategui, del presidente Petro. Él dice, ¿por qué es pertinente esta Asamblea Constituyente? Porque sin la Asamblea no se pueden llevar a cabo las reformas sociales que queremos implementar, es decir, no podemos cumplir las promesas de campaña en su totalidad sin Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que es necesario para que Petro cumpla lo que le prometió a los electores que adelante esta Asamblea? John, ahí la discusión es para entenderlo un poco más fácil, porque es que de pronto el concejal Cuesta nos lleva a muchos conceptos que no se entienden claramente. ¿El problema es la flecha o es el indio? ¿Es la Constitución o son los servidores públicos y los dirigentes que tenemos? Porque a Gustavo Petro le gusta la flecha cuando eligen a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, que venía de ser jefe de gabinete o jefe jurídico de la presidencia. Pero ahora cuando escogen otro magistrado que no necesariamente es de la línea directa de él, es que sale a cuestionar la flecha, la Constitución, y plantea cambios estructurales. Y lo hace cuando ya se está despidiendo, cuando ha tenido en sus manos billones de pesos para cambiar la vida de los ciudadanos en Colombia, y no ha hecho nada porque ha tenido unos pobrísimos niveles de ejecución, y aún así nos quiere clavar una nueva reforma tributaria para seguir recaudando plata. Entonces ya el ciudadano se da cuenta que es que a Gustavo Petro nada le sirve. Si le aprobamos la paz total, ahora nos va a echar la culpa a la oposición de que no se haya podido desmovilizar el ELN, porque Gustavo Petro y su gobierno no asume responsabilidad política de nada. El Congreso le ha aprobado algunas reformas sí y otras no, pero como no ha hecho nada ni tiene nada que mostrar en su cuarto año de gobierno, pues empieza a hablar de constituyentes, de entrampamientos, de incumplimientos y de una oposición de derecha que ha hecho uso de las herramientas legítimas. Nosotros no hemos bloqueado vías, nosotros no hemos incendiado CAIs, nosotros no hemos quemado policías, como sí lo hacían ellos en oposición, supuestamente para reivindicar una serie de causas, y por eso ahora nos distrae nuevamente con el famoso discurso y con el fantasma de la constituyente, cuando están a punto de desertificar a Colombia, porque nos tienen nadando en coca, en violencia, en narcotráfico y en corrupción, y su única solución, su única carta de presentación es insistir en una constituyente donde, una vez abierta esa puerta, sí van a querer meter el articulito de la reelección, porque incluso actores de gobierno muy cercanos a Petro, senadoras como Isabel Zuleta, insisten en la reelección, y como el pastor o el pseudopastor Sade, que también insiste en la reelección. Entonces es un culebrero
que nos tiene dando debates mientras el país está incendiado, mientras el Catatumbo, el Cauca. Es que ayer asesinaron al secretario de gobierno de Pradera Valle y ni siquiera eso le merece una frase de condolencia al presidente, sino que cree que nos asusta con su famosa constituyente, pero yo confío que el pueblo colombiano ya no le crea. Son mentiras, son falsas promesas, son cortinas de humo. Y este gobierno ha sido el peor gobierno de la historia reciente de Colombia porque no ha dado solución a nada. No tiene política de paz, no tiene política de seguridad, no tiene política de justicia, no tiene política exterior, no tiene política de lucha contra la pobreza, porque para eso, si tiene tanta voluntad política, no necesita cambiarnos la flecha del 91, sino empezar a asumir el liderazgo y el presupuesto que tiene en sus manos, pero hasta eso es insuficiente porque ahora nos quiere seguir clavando impuestos a los combustibles, a los vehículos híbridos, a la propiedad horizontal, a las iglesias y todo con un discurso que ya nadie le cree porque ya va de salida. Bien, Juan David, le traslado la pregunta. ¿Necesaria la constituyente para cumplir las promesas de Petro o no? Necesaria porque este es un sistema podrido que no ha permitido que las cosas cambien. Colombia es un país que está capturado por unas mafias que no quieren que nada cambien porque eso les genera unas rentas económicas prácticamente vitalicias. Pero yo le quiero recordar algunas cosas al representante Uzcategui y el Centro Democrático. Ustedes hicieron una cosa peor cuando eran gobierno. Utilizaron el gobierno en conjunto con los paramilitares para atacar y asesinar y masacrar a la población civil, lo cual es delicadísimo porque el gobierno está para cuidar a la gente y no para matarlos. A ustedes tampoco les gustaba la Constitución. No, déjeme terminar, representante, que yo lo dejé terminar a usted. Así que, por favor, escúchete con atención como los demás lo escuchamos. A ustedes no les gustaba la Constitución, más de 34 cambios constitucionales en el gobierno Uribe. Aprobaron una segunda reelección y casi meten la tercera. Ahí sí les gustaban los cambios en los articulitos, pero cuando son para que las cosas cambien y no para que ustedes se perpetúen en el poder, ahí sí no les gusta. Ustedes han utilizado el DAS, la Fiscalía y todas las instituciones de la justicia para acabar con quienes no pensamos como ustedes. Ahora vienen a criticar los logros del gobierno Petro. Hombre, a mí no me extraña que a ustedes no les importe o no sea un logro que este gobierno haya sacado 2 millones de pobres adelante. Que este gobierno, a diferencia del Iván Duque, al cual usted representó, no tuviera un narcoembajador, como el embajador de Colombia en Uruguay, que resultó traqueteando y resultó con un poco de laboratorios de cocaína en una finca. Eso se le olvidó. Juan David, pero eso sí no hablan. A ver, Eso sí no les gusta. No, eso sí no les gusta. No, pero yo termino lo de la constituyente. Exacto, porque si no, entonces aquí podemos hablar de 1000 temas, Juan David. Sí, pero es importante recordarle los logros del gobierno al representante. Claro, pero la pregunta no es esa. Si quiere hacemos un debate con otro tipo de comparación de los logros de Duque y los logros de Petro. Pero él mismo es el que dice que el gobierno no ha propuesto. Pero si no vuelve eterno este debate. Yo se lo recuerdo. Pero Juan David, la pregunta concreta es, ¿por qué es necesaria la Asamblea Constituyente para implementar esas reformas de Petro? Porque el Congreso está podrido, porque el Congreso es financiado por mafias corruptas que lo tienen cooptado desde hace décadas. ¿Quién en este país en su sano juicio cree que los congresistas son personas honorables? Este Congreso se mueve por dádivas, que prefiere vender el voto para las reformas a cambio de intereses económicos en vez de defender al pueblo. Y eso no es nuevo. ¿O es que acá alguien piensa que en el Congreso hay angelitos? O sea, una reforma política. Una reforma política a la justicia y cambiar ese Congreso, cerrar ese Congreso para que permita que las reformas sociales avancen. Es que nosotros venimos en Colombia de un Congreso en la época de Álvaro Uribe Vélez que era manejado por un paramilitar como Mancuso. 40% de los congresistas presos. ¿Quién va a creer, por Dios, que el Congreso es un lugar decente? ¿A quién va a creer que en este país que al Congreso le interesa que a la gente le vaya bien? José Miguel, su visión, ¿es necesario o este argumento no tiene peso? Pues hombre, yo voy a tratar de contestar lo que usted pregunta. Sí, que se me hace le agradezco un montón porque esto se nos vuelve lo que acusaciones de todo tipo y de todo. Es lo siguiente, en el año 2018 en la campaña, Petro definió y se comprometió a no hacer una Asamblea Nacional Constituyente. En el año 2022, él dijo que él había sido parte de la Asamblea Constituyente del 91, por lo que ha estado el M19. Acuérdense que la Constituyente del 91 vino con la paz que se firmó con el M19. Después él dijo, no, después todos supimos que él no había estado en la Constituyente del 91, porque él no participó en la Constituyente del 91.
Ahorita él quiere sacar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar unos temas. Lo hable, pero yo no he entendido es cuándo ni cómo la va a hacer. Porque una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser aprobada por el Congreso, por el mismo Congreso corrupto que hablan ustedes. Entonces es una Asamblea Nacional Constituyente que no va a pasar en el Congreso ni tiene tiempos para pasar ahorita en el Congreso. Pero supongamos que pase en el Congreso, después que pase en Cámara, que pase en Senado, que pase en comisiones, que todo lo que tiene que pasar en el Congreso tiene que ir a la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces va a ir a la Corte Constitucional y tiene que esperar que la Corte defina si sí o si no puede hacerse la Asamblea Nacional Constituyente. Supongamos que pase en la Corte Constitucional, tiene que ir a votación. Digo cuántos votos tiene que sacar, pero no en total. Tiene que sacar más de 14 millones de votos por el sí de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Cuando hoy en día sabemos que la votación máxima que tuvo Petro cuando salió ahorita de presidente fue 11,5 millones. Entonces, yo lo que veo es que esa Asamblea Nacional Constituyente sí es una cortina de humo, porque no hay cómo sacarla adelante. Yo creo que las reformas que necesita la Constituyente se pueden hacer dentro del Congreso, pero se tienen que hacer sin prebendas políticas, se tienen que hacer sin darle dávidas a los congresistas. Pero esto no es cosa de la derecha, sino también de la izquierda. Es un patrón que se repite en todos los gobiernos. Acá no vengan a decir que es que acá la reforma pensional o la reforma laboral pasó sin entregarle contratos y dádivas a los congresistas por este gobierno. Claro que sí, si pusieron al señor Benedetti, ministro del Interior, para que manejara el Congreso, ¿cierto? Y para que hiciera exactamente lo mismo, las mismas mañas de los congresos anteriores. Entonces, acá no vengan a decir que ustedes son los angelitos de la caridad, que no hacen absolutamente nada, cuando vinieron acá y han sido, yo podría decir casi que peores de lo que pasó en los gobiernos anteriores. El Congreso sí, muy mal Congreso. Peor Cámara que Senado. El Senado de alguna manera ha tenido algo de independencia. La Cámara no. La Cámara está entregada al gobierno cuando no debería estar. Bien, concejal Cuesta. Bueno, sobre el tema, tiene razón él. Efectivamente, en algún momento de una de las dos campañas del presidente Petro, se hizo un compromiso público respecto a que no se iba a adelantar el proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Firmado en mármol y todo, ¿no? Y eso es real. Y es que no vamos a, digamos, a rehuir al debate tal cual como es. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo dijo el presidente Petro justamente al lado de Antanas Mocus. Nos vamos a dar la posibilidad de construir el gran acuerdo nacional. Y vino y utilizó y recogió algunas frases de Habermas en el sentido de vamos a tratar de construir el gran acuerdo nacional sobre la base de la palabra, del diálogo, que es finalmente el gran aporte habermasiano. Y nos dimos la pela, ganamos en 2022 y a eso llegamos al Congreso de la República. Pues porque en el marco del Estado de Derecho, y no he hablado del Estado social de Derecho, sino el Estado basado en la ley, que es el Estado de Derecho, pues esas reformas se tramitan en el Congreso. La buena voluntad que inspiraba al presidente Petro es que mediante el acuerdo nacional se iban a tramitar 5 grandes reformas. La agraria, que para mí es la A, es la triple A, porque esa es la llave de la paz en Colombia. La reforma a la salud, la laboral, la pensional y la reforma a la educación superior en Colombia. Logramos en general escasamente y mediante un proceso de movilización popular sacar la laboral. A esta altura yo le puedo decir una cosa, la pensional la van a tumbar exactamente en la Corte Constitucional. Entonces, ¿cuál es exactamente el balance? Que desmiente la afirmación teórica del amigo. El Congreso tal como está construido no va a permitir la consolidación de las reformas sociales que son el fundamento del Estado social de Derecho. Por eso, lo que ha hecho Petro es una reingeniería y rectificación política. Con este sistema no es posible el gran acuerdo nacional. Por eso vamos en función de las 4 grandes reformas que tumbó este Congreso. La más importante, la agraria.
Nosotros con todo y que nos tumbaron un proyecto de ley que permitía, digamos, desarrollar un proceso de reforma agraria expedito, pues eso era pedirle un imposible a un Congreso que está conformado por lo menos en el 70% por terratenientes. Por eso se hace ahí indispensable un proceso de reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que más que un 70%. La salud. Si ponemos a los indígenas. La salud. Que son los mayores terratenientes del país. La salud está controlada por las EPS en el Congreso de la República. En ese orden de ideas, obviamente queda todo el legítimo derecho a la rectificación en la interpretación, en el análisis y en la reflexión jurídico-política. Ya intentamos el camino del acuerdo nacional que fue saboteado por los sectores del centro democrático, por los sectores conservadores, por los sectores de la ultraderecha. Tenemos que irnos entonces a las calles. Y frente a lo que él señala, mire, hay un momento, los procesos de reforma histórica de las constituciones en Colombia son momentum históricos. La del 86 no tenía posibilidad de ser reformada. La del 86 no tenía posibilidades de ser reformada. Entramos en un momento, yo creo que soy el mayor de los que está acá, bueno, de pronto con mi amigo, que yo creo que también vivió ese momento. Yo estuve en la séptima papeleta. Bueno, yo participé en ese movimiento. Hubo un momento en donde el fenómeno del narcotráfico, la de violencia desembosada y el fenómeno de la corrupción llevaron a que distintos sectores de la sociedad, de alguna manera, coincidiésemos en una sola frecuencia, la necesidad de la reforma constitucional. Y eso permitió, por ejemplo, que el señor, montados en el fenómeno que desató el M-19, que fue el Acuerdo por la Paz, que convocó la Asamblea Nacional Constituyente, los estudiantes de la séptima papeleta también promovieron esa sensación, ese sentimiento. Y por encima de las restricciones jurídicas, legales y constitucionales que impedían la convocatoria de la reforma constitucional, hubo una decisión política acertada de César Gaviria, que hay que reconocerla. Fue permitir y ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil que contabilizase la séptima papeleta. Y ahí lo que hubo fue una explosión democrática, que es un poco lo que nosotros vemos hoy en el país. La gente está frustrada del Congreso, porque fue un Congreso que le dio la espalda a elementales reformas sociales. Por eso cuando usted me dice los 14 millones de votos, seguramente en este momento de hastío frente al Congreso de la República, frente a un Congreso que le incumplió a los compromisos que nosotros adquirimos en el gobierno del cambio, seguramente vamos a tener más de 20 millones de personas allí votando en favor de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué va a hacer la Corte Constitucional? La Corte Constitucional va a entrar de alguna manera a tener que decidir si opta por cerrarle los caminos de la democracia al pueblo colombiano o se pone en sintonía, como lo hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia de 1989, que habilitó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero tiene que pasar primero por el Congreso de la República. Pero lo que quiero decir es el momentum. No me soplaye eso. El momentum es que se sintonizó, porque la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, del año 89-90, hubiese podido negar eso. El punto. Bien. Representante Uzcategui, ahondemos en la viabilidad de este mecanismo, porque lo dice el mismo concejal, también lo dice José Miguel. Esto tiene unos procedimientos que la gente también tiene que entender, pasar por el Congreso, el filtro de la Corte Constitucional además, y luego esa votación masiva que debe tener. ¿Es viable este mecanismo? Usted escucha a José Miguel diciendo, es que esto no es viable, esto es más una cortina de humo para justificar que no se han hecho cosas. Sin embargo, el concejal dice, aquí la gente tiene un hastío tan importante que esta iniciativa sí puede tener mella. Hay que decir que eso de la gente lo interpretan dependiendo de cada orilla. ¿Es viable o no, representante? Mire, a mí me parece una discusión extemporánea, o digamos que no la veo viable en el tiempo. La verdadera constituyente o la verdadera consulta, porque es que también se ha hablado de consultas populares y de otros mecanismos excepcionales, cuando es una forma de sacarle el cuerpo a las discusiones de fondo que hay en el país. En este momento nadie come de la constituyente, ni se resuelven las masacres, ni los atentados terroristas a punta de constituyentes, porque no hay tal. Tenemos una buena constitución del 91 que incluso los sectores que han acompañado a Gustavo Petro la ayudaron a forjar, y ahora se excusan en esos artículos para decir que las cosas en Colombia no funcionan. Jaime, ustedes la contrarreformaron a sangre y plomo. En el mes de marzo
cuando se elija un nuevo Congreso. ¿Así fue? Es que dicen que el Congreso no les gusta, pero es el Congreso del Pacto Histórico. Aquí los amos y señores son los integrantes del Pacto Histórico que lideran como bancada de gobierno todas las discusiones de este Congreso. Y si es el peor Congreso de la historia, según ustedes, pues es por culpa del Pacto Histórico y del Gobierno Nacional, que es quien ha liderado las discusiones acá. Me mencionan mucho a Mancuso, pero yo en los últimos años al único que he visto abrazado con Mancuso en tarimas junto a otros criminales es a Gustavo Petro. Entonces, ¿de qué vienen a hablar? Pero ahora permitió de la elección del uribismo en la primera y en la segunda cuando versión. Somos un partido de oposición y cuando nos han asesinado senadores y candidatos presidenciales de este partido. ¿No? Y Gustavo Petro no da la cara, la UNP no da la cara, el ministro de Defensa no da la cara, el ministro de Justicia no da la cara. Imagínense, concejal y amigos, si la responsabilidad o el escenario fuera adverso para ustedes, ya tendrían este país incendiado. Pero como nosotros sí creemos en las instituciones y sabemos que se respetan, así no nos gusten las decisiones institucionales, se respeta el Congreso, se respetan las altas cortes, se respeta la Corte Constitucional, y ustedes de pronto se sentirían más cómodos en Venezuela, donde es Maduro quien toma todas las decisiones del país, y de esa manera dirían ustedes que no se necesitan constituyentes porque allá sí están dadas las condiciones para que la revolución popular que ustedes promuevan tenga su efecto. Pero mire la desgracia que significó para Venezuela hacerle caso a esas tesis de constituyentes y de socialismos del siglo XXI. Y hoy la gente está lamentando y está implorando un cambio. Entonces, por favor, no nos lleven hacia allá. Si les gusta tanto, váyanse para Venezuela o para Cuba y traten de hacer su revolución fallida, anacrónica, trasnochada ya, pero déjenos aquí tranquilos, que aquí creemos en la propiedad privada, en la libertad de empresa, en la división de poderes, en las garantías a la oposición, en la libertad de culto. Déjenos trabajar acá, que yo creo que en 200 años de historia republicana tenemos mucho más que mostrar que los desastres que ustedes han hecho durante 3 años de gobierno, que parecen 30 por la cantidad de daños que han logrado ocasionar al sistema de salud, al sistema de seguridad social, al orden público, a la administración de justicia y a tantos otros sectores que son irreparables. Y por eso la preocupación nuestra es en el 26, vamos a recoger esos pedazos y vamos a tratar de reconstruir a partir de lo poco que deja este gobierno, que son desastres. Bien, Juan David, le traslado la pregunta sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente. ¿Es viable con este Congreso o eso es para el próximo Congreso? El presidente habla de un próximo Congreso proconstituyente, que la gente tiene que votar para la gente que tenga clara esa misión de la Constituyente. ¿Esto es viable en qué sentido? Esto es viable en la medida en la que la gente escoja un congreso, una lista al Senado y a la Cámara que pretenda o que busque de manera intensa y como objetivo principal una constituyente. Ahora, vienen a decir que la gente no quiere una constituyente cuando sale una encuesta de CNC hace 15, 20 días, donde dice que el 40% del país quiere una constituyente. Entonces, como al 40% del país no le gusta la constitución, entonces, ¿qué? Nos vamos de Colombia. Eso es lo que quisiera el Centro Democrático. Quedar ellos solos con sus negociados y sus acuerdos para seguir recibiendo la financiación de las EPS para defenderles el negocio en el Congreso y no para defender a la gente. No, acá hay una decisión, ya hay candidatos que vienen hablando, por ejemplo en el caso de Daniel Quintero, que desde hace meses, incluso desde el año 2019, ha apoyado una Asamblea Nacional Constituyente. Es que además esto tiene una lógica, además no política, sino temporal. Nosotros tenemos una constitución del siglo XX para problemas del siglo XXI. En el siglo XX la gente hablaba por teléfono en la casa, no tenía celular, no sabía lo que era tener un celular con una cámara, no sabía lo que era el teletrabajo. Se espera que en 5 años, según Elon Musk, el 50% de los kilómetros recorridos por vehículos sean hechos por vehículos de inteligencia artificial y no por personas. ¿La Constitución de hoy está preparada para eso? ¿Los colombianos estamos preparados para lo que está pasando en el mundo? Yo creo que no. Yo creo que además, con el poco de reformas que le hizo el uribismo y todas las jugaditas que hizo en el Congreso repartiendo notarías para aprobar reelecciones, pues ya la constituyente ni siquiera conserva el espíritu y la Constitución, y le falló en su promesa de valor a los colombianos. Entonces, acá hay que hacer una apuesta seria por transformar la Constitución. El 40% del país lo quiere, el presidente está montado en el tema y, como ya lo dije, hay candidatos como Daniel Quintero que están empujando el tema con mucha fuerza, no de hace 2 días, no de hace 3 días, sino desde el año 2019.
Bien, José Miguel, usted nos decía que para usted es una cortina de humo porque no es viable en este momento, pero para el próximo Congreso es viable esa teoría y esa estrategia de una lista Senado y Cámara proconstituyente del pacto histórico puede salir bien. El tema de reelección no es para este presidente, sino para el próximo, entonces, en ese orden de ideas. Pues es que ahí hay como un tema complejo de entender sobre lo que están pidiendo, porque si logran tener un próximo Congreso con 70 personas, suponiendo en el Senado, o sea, con mayorías pro cambios de la Constitución, pues no se necesita hacer una constituyente, sino se pasan los cambios en el Senado, en el Congreso, porque el Congreso, a través del Congreso se pueden hacer los cambios que toca hacer. Pero para reelección sí necesitaría. Pues no, hasta ni para eso. Ni para eso, es que es un cambio constitucional que toca hacer. Todo se puede hacer a través del Congreso, pero pues tienen que elegir a las personas que quieran hacer esos cambios. Toca mirar quién va a salir elegido, ¿cierto? Y toca mirar también si va a haber elecciones, ¿no? Porque una parte del país anda muy preocupada con este tema, ¿no? Anda muy preocupada con que haya la posibilidad de que se aplacen las elecciones y eso es una probabilidad y tenemos que los demócratas estar muy pendientes de que haya elecciones. ¿Pero qué indicios tiene usted para pues tener es que claramente yo siento que el presidente Petro se quiere reelegir y se quiere quedar en el poder. Y eso se ve mucho con sus actuaciones y con la manera como está atacando al Consejo Nacional Electoral, como ataca a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como ha tratado de crear esas cortinas de humo, como diciendo que acá las elecciones son tramposas. Entonces, de alguna manera, pues está creando un tema donde las personas se sientan mal y se sientan incómodas con nuestro deber de separación de poderes y de la registraduría del Consejo Nacional Electoral, y que pueda en algún momento, por un tema de orden público o por un tema de que muchos municipios estén con temas de violencia, pues mirar posibilidades de aplazar las elecciones y eso lo siente gran parte de la población y está preocupada, ¿no? Bien, concejal. La mayor viabilidad, como estamos hablando de la viabilidad, es exactamente este que hemos estado juiciosos en esta ronda. Ustedes han contestado la pregunta, qué bien. No, pero usted ha estado juicioso desde el inicio, perdón. Sí. Adelante. Bien, a propósito de la viabilidad de la constituyente o la Asamblea Nacional Constituyente, yo le voy a colocar exactamente este escenario. El día, y se va a producir, en que la Corte Constitucional, con Camargo a la cabeza, sencillamente tumbe la reforma a la pensión, la reforma pensional, van a quedar 3,5 millones de viejas y viejos en Colombia sometidos a la peor de las desesperanzas. Y eso significará un golpe decisivo para la legitimación de un proceso de reforma constitucional, porque con ella, o sea, con esa decisión que va a tomar la Corte Constitucional, que es un hecho, eso no nos vamos aquí a hacer prestidigitaciones intelectuales, para eso necesitaban llevar a Camargo allí. No, hombre, en ese momento, permítame. Todo lo que ustedes, los sectores de derecha, pidieron en la Corte Constitucional, se subsanaron en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. No hay ningún argumento jurídico. Hay una decisión política de la oligarquía de este país de tumbar la reforma pensional. En ese momento, ¿qué le vamos a decir a la sociedad colombiana? Como dice aquí el caballero, en términos además, y bastante flemático, él no se apasiona, pero dice, todas esas reformas que ustedes quieren llevar, preséntalas al Congreso, las presentamos. Y este Congreso se convirtió en una especie de mula muerta. Por eso hoy la institución más repudiada por la sociedad colombiana es exactamente el Congreso. Ese Congreso de terratenientes, de banqueros, de defensores de los intereses de las multinacionales, no va a permitir que construyamos las reformas sociales para un país. Concejal, con el próximo Congreso, si tienen las mayorías necesarias, dice José Miguel, entonces no sería necesaria la Constitución. O sea, ustedes no tienen la esperanza de que van a tener mayoría en el medio Congreso. de este sistema de participación política, en donde lo que prima son las bolsas, por ejemplo, dicen que para tumbar exactamente la decisión
de llevar a una persona decente a la Corte Constitucional, en el Congreso de la República aparecieron los escenarios y las escenografías que son típicas cuando se toman decisiones estratégicas. Las bolsas llenas de dinero para voltear votos. Entonces, ese escenario, yo le quiero decir a mi amigo José Miguel que estamos en Cundinamarca, mi hermano, no en Dinamarca. De tal manera que esa idea de un Congreso absolutamente cabal, con el compromiso y con la defensa de los intereses de los sectores populares, porque, ojo, nuevamente sobre Cundinamarca y no Dinamarca, para que usted lo sepa y lo sabe muy bien, la sociedad colombiana es un punto de referencia para todos los analistas de política económica y social. Somos la segunda sociedad más desigual en el mundo y el Congreso de este país, en un gobierno del cambio, impidió que pudiésemos lograr un nivel mesocrático. Aquí no queda otra opción. Pero, concejal, para entenderlo, usted dice no vamos a tener las mayorías en el próximo Congreso, eso es lo que le entiendo, que usted no cree en el sistema. En un mundo de participación política sustentado a través de la corrupción y el clientelismo. Usted dice que no la van a tener. No la vamos a tener, pero no la tuvimos. Pero espera, escúchame la pregunta, pero en ese Congreso debe pasar la Constituyente, es decir, la Constituyente entonces no va a tener futuro alguno. Ya le voy a decir una cosa. Pero rápidamente. La Constitución del 86 no tenía la posibilidad de ser, no tenía la posibilidad de permitir la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué le hizo posible? Que un momento de una especie de sentimiento nacional en donde todos los sectores nos sintonizamos en torno a eso. Y la Corte Suprema de Justicia, y no es un lapsus lingua ni conceptual, era la Corte Suprema de Justicia, que era el órgano de cierre constitucional, le dio vía libre porque entendió que había un fenómeno nacional. Ya le entiendo. Entonces usted pide saltarse el Congreso en este momento, ya sea vía judicial o lo que sea, pero saltarse al Congreso. Lo estoy diciendo es, estamos con esta propuesta del presidente Petro de la lista proconstituyente, pero a eso hay que meterle gente. Le vamos a meter exactamente 14 millones de firmas. La pregunta que yo haría es, ¿qué hace la Corte Constitucional con 20 millones de firmas pidiendo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente? Tiene dos opciones. O defiende los viejos privilegios del viejo país o se pone en sintonía con la necesidad de construir el Estado Social de Derecho que nos garantice, uno, la construcción de la paz, porque la reforma agraria es la construcción de la paz, y el Estado Social de Derecho, y además que nos saque de este muladar de desigualdad e inequidad. Somos la segunda sociedad más desigual en el mundo entero. Y en el gobierno de Petro, ¿sabe quién fue el que más ganó plata? ¿Quién? El señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ahora necesitamos que a los pobres también les den oportunidades. Me queda muy poco tiempo. Rápidamente quiero preguntarle a los cuatro esa discusión de la reelección, rápidamente, para que concluyan sobre ese tema, porque la gente cuando le hablan de constituyentes siempre se remite al tema de reelección. Petro dice no hay tiempo para reelección, es reelección para el otro gobierno. Representante Uzcategui, rápidamente, y cada uno hace su conclusión sobre este tema. Eso es una salvajada. Creer que Petro se va a reelegir con la crisis de orden público, serán los criminales y el pacto de la picota la que lo logre reelegir, porque no creo que la ciudadanía, sensata, patriótica, vuelva a apostar por un salto en el vacío como lo que ha representado Gustavo Petro para las instituciones en Colombia. Y yo les pediría a quienes están aquí en la mesa que si son verdaderos demócratas, en lugar de estar justificando la violación a la Constitución y el desconocimiento a la Constitución del 91, ejerzan. Ustedes son gobierno, les queda un año de ejercicio de poder, hagan algo. Ni siquiera han logrado resolver el problema. ¿Usted también tiene ese temor que nos contaba José Miguel hace un momento, de que las elecciones no puedan hacerse? Pues cuando uno ve la crisis de orden público, cuando ve acuerdos binacionales con una dictadura como la de Venezuela, cuando ve a Petro tomando partido por Maduro y no por la democracia, cuando asesinan candidatos presidenciales de la oposición, por supuesto que tenemos ese temor y confiamos que la registraduría y las Fuerzas Armadas estén a la altura del momento histórico. Bien. Juan David, sobre este tema.
La reelección en este país es necesaria, pero no transando notarías como lo hace el uribismo, como lo hizo el uribismo en el pasado. Ahora, habla mucho del temor a las elecciones, pero hay una cosa que no dicen, y es que al pacto histórico le iban robando 500.000 votos. Escuche esto, 500.000 de votos en las últimas elecciones que se recuperaron gracias a un software y a un montón de apelaciones que tocó montar. Es que las elecciones en este país se las han robado, y por eso incluso fue que nació el M19. Fue cuando le robaron las elecciones a Rojas Pinilla y que generó toda una revolución. Y eso no es nuevo, que se acuestan alcaldes y amanecen otros, se acuestan congresistas y amanecen otros. Este ha sido un congreso de preventas. Entonces, volviendo al tema es... Pero en ese sentido, ¿se pueden suspender las elecciones teniendo en cuenta esa supuesta falta de... Yo lo que he visto es un interés democrático del presidente. Mire, no ha habido mayor demócrata que el presidente Gustavo Petro. No ha habido un hombre que se haya metido menos en la elección de entes de control que el presidente Gustavo Petro. Vemos que el presidente ternó a un procurador que prácticamente ni conocía cuando veníamos de ver cómo Iván Duque ternó a su ministra de Justicia. Vimos cómo Iván Duque hizo elegir fiscal a su mejor amigo del colegio, metiéndose duro en los entes de control para politizar la justicia, para eliminar a sus contradictores políticos, como lo hicieron permanentemente. Suspendieron al presidente Gustavo Petro cuando era alcalde, hicieron suspender a Daniel Quintero cuando era alcalde. El uribismo es experto en meterse en los entes de control. Pero para terminarte el punto es, la reelección es necesaria. Tenemos que tener una lista al Congreso proconstituyente, pero yo todavía no entiendo cuál es el miedo que se le pregunta al constituyente primario. Hay que volver al poder ciudadano. ¿Por qué le tienen miedo a que la gente se exprese? ¿A qué le temen? ¿Por qué no les gusta? Claro, como les gusta amarrar las decisiones en el Congreso a puerta cerrada. Bien, José Miguel, rápidamente. ¿Sobre la reelección? Sí. No, pues la reelección no es viable porque no está en la Constitución. Y toca hacer una reforma. Claro, pero entonces la reelección sería para el próximo presidente. Sí, pero tienen que tener las mayorías para que pasen por el Congreso. Exacto, entonces, que es la conclusión a la que se llega, aunque por eso que hay distintas teorías al respecto. Sí, ellos quieren que con una papeletica salgan y la gente vote. Y no, es que desafortunadamente la Constitución del 91 es clara, afortunadamente para los colombianos y desafortunadamente para los que quieren permanecer en el poder. Bien, concejal, rápidamente. ¿De cuál reelección? Si lo que ahí está, el riesgo latente o manifiesto es que están a punto de dar un golpe de Estado contra 12 millones de colombianos. En uno de los organismos que mencionaba mi amigo como la representación paradigmática de la democracia. ¿Sabía eso? Que en el Consejo Nacional Electoral están a punto de quitarle el derecho a la participación política a 12 millones de colombianos, a la fuerza política más importante que tiene Colombia hoy, que es el pacto histórico. Están a punto de darle un golpe de Estado a la democracia. Eso era lo que deberíamos estar discutiendo, no un fantasma de la reelección. Quieren reelegirse los que tuvieron el poder durante 200 años y ahora están entonces utilizando el Consejo Nacional Electoral para quitarle la posibilidad de participar. Pero en esa constituyente es importante que se meta la reelección. Ya tendrá que verse en ese momento, cuando logremos la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, hay que meter primero reforma a la política. Sí. No se podrá hacer un proceso de reforma a la justicia si no hemos resuelto la reforma a la política. La reforma agraria, también esa discusión sobre el tema de los periodos. O sea, está dentro de la baraja el tema de la reelección. Habrá que mirarlos. Bien, les agradezco a todos, se me acaba el tiempo, muchos temas en el tintero, pero gracias a todos por dar este debate con altura, con argumentos. Gracias a José Jaime Uzcategui Pastrana, representante por el Partido Centro Democrático, representante, siempre bienvenido, mil gracias. A ustedes gracias por la invitación. Feliz noche. Mil gracias también a José Cuesta, concejal de Bogotá por el Pacto Histórico. Concejal, siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A José Miguel Santamaría, analista político. José Miguel, mil gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Muy contento de haber estado acá hoy. Y también a Juan David Duque, analista, activista político. Juan David, mil gracias, siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes mil gracias por la sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias.